La conciencia y el cosmos, Buenos Aires, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. Son estas situaciones de prueba, mecanismos de los cuales se vale nuestra alma en pos de concretar el dominio de las leyes del campo externo de la vida planetaria. La ley de karma ofrece a nuestro ser interno los elementos inmateriales para constituir el terreno de nuestras pruebas en un profuso entramado kármico planetario. Aceptar nuestras pruebas es aceptar la voluntad superior que bajo leyes espirituales y cósmicas nos coloca amorosamente ante ellas. Del cuaderno número 2, Pruebas, de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, de Daniel Gagliardo. Buenas tardes a todos. Les damos un cálido recibimiento a la Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, un programa de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En la operación técnica se encuentra Sebastián, en la producción y lecturas Alba y quienes conducen Mariana y Sandra. Hoy, como en todos los programas, les compartiremos extractos de estudios de Cosmosofía a cargo de Daniel Gagliardo, grabados en vivo en distintas ciudades y países, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Los audios de este programa son del estudio realizado por Daniel Gagliardo en Villa General Belgrano, Córdoba, el 1 de marzo de 2020. Y el tema central de este programa es necesidad de cooperación de civilizaciones superiores en la evacuación y rescate en la superficie terrestre. Presentamos el primer audio del tema central del programa. Necesidad de cooperación de civilizaciones superiores en la evacuación y rescate en la superficie terrestre. Este primer audio se titula 7 centros intraterrenos revelados. Escuchemos juntos su respuesta. Aquí nos preguntan sobre la vigencia o no de una posible evacuación planetaria. Y también cómo sería esta posibilidad de comunicarse. Acá pone la gente de ERCS. El término gente es muy propio de nosotros. Gente particularmente es como un dedo que señala al conjunto de los egos y personalidades haciendo su suerte, el truco que todos sabemos que hacemos cuando estamos acá. Los egos y las personalidades. Ese conjunto de todos esos egos y personalidades es gente. En realidad, las conciencias de ERCS son seres de alta evolución. ERCS es una de las civilizaciones intraterrenas reveladas. ¿Por qué decimos reveladas? Porque existen más civilizaciones intraterrenas, núcleos de vida intraterreno, no revelado que revelado. ERCS es uno de esos centros. Los centros revelados son 7. El centro que rige la vida planetaria, porque estos centros rigen la vida planetaria, el centro que rige la vida planetaria se llama Mixtlitlán y se encuentra en los Andes amazónicos peruanos. Después está ERCS, en lo que se llama Quebrada de la Luna o Valle de ERCS, en Punilla, en las cercanías de Capilla del Monte, entre los cerros Pajarillo y Uritorco. Ese sería el centro de ERCS, la civilización intraterrena de ERCS. ERCS significa estación de remanentes cósmicos siderales o encuentro de remanentes cósmicos siderales. Después está la civilización de Aurora, en las cercanías de Salto, Uruguay, en los niveles intraterrenos de Salto, Uruguay. Está la civilización de Iberá, que tiene 2 polos de expresión, uno en las lagunas de Iberá,
en Corrientes, Argentina, en el área de la laguna, y cerca de Viedma, en el mar argentino. Ahí tiene el otro polo de expresión, esa civilización intraterrena. Después tenemos que saltar a Brasil, a Mir Nayad, que es otra civilización que tiene su foco en los niveles internos de Minas Gerais, dentro de un contexto de un lugar que se llama Carmo do Cachoeira. Después ya tenemos que pasar del otro lado del Atlántico e irnos al área de Fátima, en Portugal, que en los niveles internos existe una civilización llamada Lis. Y finalmente el último centro revelado es Anutea en el mar del Japón. Daniel Gagliardo es fundador de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Entre sus actividades y desde hace décadas realiza conferencias sobre trabajo interno en Sierra del Cielo, Córdoba, también en diferentes provincias de Argentina y en países de América Latina y Europa. Vamos a escuchar ahora el audio número 2 de este programa, que es continuación del anterior y lleva como título Cooperación de civilizaciones superiores para ordenar la evacuación y rescate. Lo escuchamos juntos, por favor. Esos 7 centros revelados son simplemente solo una porción revelada, expresada, transferida al consciente de la humanidad de una gran cantidad de centros intraterrenos, de centros intraoceánicos y de centros intraaéreos, porque no existe un límite para que estas conciencias de nivel interno planetario tengan un parámetro para la polarización de sus actividades, tanto en el nivel interno y sutil de la atmósfera terrestre, como de los mares o del nivel sólido de la Tierra. Estas grandes civilizaciones se polarizan en las franjas más sutiles, en una dimensión más sutil, tanto de la atmósfera, de los mares o de la Tierra, no en la misma dimensión que nosotros. No son topos los intraterrenos, no están en galerías. Existen dimensiones paralelas, y en la dimensión paralela intraterrena, el agua no está presente como la está en la dimensión donde nosotros vivimos, que los mares tienen una constitución. La Tierra en nuestra dimensión tiene una constitución y responde a ciertas leyes, pero en la dimensión intraterrena, aunque haya una coincidencia entre la Tierra bajo una dimensión, bajo la dimensión intraterrena la Tierra no es lo que nosotros conocemos como Tierra. Es un patrón vibratorio diferente. Entonces no están ni sumergidos en el agua, ni están colgados de algún lado en la atmósfera, ni están en cuevas en los niveles internos del planeta. Entonces, estas civilizaciones tienen una tarea de colaboración con conciencias extraterrestres para, llegado el fin de la actual etapa de transición planetaria, cooperar para la organización del retiro transitorio de seres que viven en la superficie del planeta, pero que no tienen condiciones para poder estar en el fin de la transición con todo lo que va a ocurrir bajo sus propias herramientas y condiciones. Nosotros somos superficiales, tenemos un coeficiente evolutivo muy bajo y no tendríamos condiciones ninguna de poder estar ante los acontecimientos que se avecinan sin recibir una ayuda puntual, directa, en términos de evacuación y rescate. Lo primero que se evidencia cuando damos los primeros pasos por esta filosofía cósmica para la nueva humanidad es la presencia de pruebas inéditas, desconocidas para quien deberá enfrentarlas como parte de un proceso de transformación, de purificación. El ser tendrá que estar dispuesto a aprender y a percibir el significado del servicio, a redimensionar, si ya tuviera alguna noción, las implicancias de la asistencia al plan evolutivo, llegando a la instancia de enfrentar pruebas que otros, la mayoría, no podrían enfrentar. De la colección Cuadernos, La Luz del Peregrino, cuaderno número 2, Pruebas,
de Daniel Gagliardo. Encuentros de trabajo interno en Buenos Aires. En Cava, en Villa del Parque. En zona oeste, Castelar. Y en zona sur, Quilmes. En estos encuentros grupales se profundiza el contacto interno a través del silencio, de la ejecución de cánticos y mantras, lectura de textos escritos por Daniel Gagliardo y escucha de conferencias grabadas en vivo en distintas ciudades del país y del mundo. Para contacto pueden hacerlo por Telegram o WhatsApp al 11 32 64 3601. Presentamos el tercer audio del programa del día de hoy, que lleva como título Evacuación y rescate según el uso del libre albedrío. Daniel hace referencia a que cuando llegue el momento de la evacuación, nosotros no elegimos dónde ir, vamos donde la respuesta evolutiva nos abre camino. Escuchamos juntos su instrucción, por favor. En el marco de la evacuación y el rescate, hay seres que van a ser conducidos a un ensayo evolutivo superior. Y hay seres que no pudieron responder a lo largo de una gran cantidad de encarnaciones a la propuesta evolutiva que se les fue haciendo de ciclo en ciclo, de etapa en etapa. Entonces, cuando llegue ese momento de la evacuación planetaria, las conciencias intraterrenas y las conciencias extraterrestres van a agrupar a los seres de la superficie del planeta, los van a agrupar en conjuntos donde la ley de afinidad y la reciprocidad de energías sea el parámetro. Por eso los seres no pueden elegir hacia dónde van en cada etapa evolutiva. Van a donde su respuesta evolutiva les abre camino. Un ser no puede decir, yo quisiera ir para un lado, quisiera ir para el otro, cómo me gustaría que en el momento en que entráramos en contacto con estas civilizaciones intraterrenas o extraterrestres, a mí me tocará ir para no sé dónde. Nosotros no podemos elegir en ese momento, pero podemos llegar a estar de un lado o del otro según hubiéramos trabajado con la energía de la elección en ciclos y en etapas anteriores. Y la mayoría de nosotros hicimos un desastre con la herramienta principal que se nos dio a nivel evolutivo y bajo ley de karma, que fue el libre albedrío. Porque es el libre arbitrio, precisamente, la herramienta que utilizamos de un modo pésimo, porque no lo utilizamos para confirmar el sentido evolutivo y el camino evolutivo y la salida evolutiva que nuestra conciencia tenía que transitar. Por el contrario, utilizamos el libre albedrío para identificarnos con las fuerzas materiales que no ofrecían salida evolutiva. El materialismo, que es el patrón de vida, que es el signo de esta humanidad, es la cocarda que esta humanidad en términos involutivos y tóxicos se colgó. El materialismo es lo que la mayoría eligió, incluso pensando que no son materialistas. En la actual etapa de transición planetaria, la superación de pruebas y conflictos sin involucrar a terceros será una efectiva muestra de la aproximación de la personalidad a la fuente espiritual, una expresión de espiritualidad práctica. De la colección Cuadernos, La Luz del Peregrino, cuaderno número 2, Pruebas, de Daniel Gagliardo. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como producto para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros,
que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. Vos también podés colaborar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Empezá a darle me gusta, comentar y compartir nuestro contenido. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Presentamos ahora el audio número 4, que es continuación del anterior y lleva como título "No podemos complementarnos por no tener una meta superior". Aquí Daniel nos dice que como civilización en su conjunto, nuestra humanidad no tiene una meta superior. Continuamente nos estamos agrediendo, nunca supimos complementarnos, porque para complementarnos tendríamos que haber tenido la capacidad y la cualidad de comprender, sostener y alcanzar una meta superior común. Lo escuchamos juntos, por favor. Cuando se llega a una determinada etapa, tanto como individuo como civilización, tiene que emerger en la conciencia con la suficiente firmeza y estabilidad la búsqueda y la ejecución de metas superiores. Nuestra humanidad no tiene esa condición. Como civilización en su conjunto no tiene una meta superior. Por el contrario, somos una civilización que está continuamente agrediéndose. Las naciones hacen la guerra entre sí. Dentro de las naciones, las facciones hacen la guerra entre sí. Las razas hacen la guerra entre sí. No se entendió nunca el sentido de complementariedad. Ahí tenemos el pueblo judío y el pueblo árabe enfrentados. Ahí tenemos Occidente y Oriente enfrentados. Ahí tenemos las barras bravas de los clubes, que es lo más burdo, más grotesco que se puede ofrecer dentro de una cantidad de comparaciones tóxicas. Quiere decir, nunca supimos complementarnos, porque para complementarnos tendríamos que haber tenido la capacidad y la cualidad de entender, de comprender, de sostener y de alcanzar una meta superior en común. Porque la complementariedad es una cualidad interior. Si mi ego está comprometido con las fuerzas de la materia, mi ego no tiene la capacidad de complementarse, porque al estar hipnotizado por la influencia material, no acepta la influencia y la conducción de la propia alma. Es mi propia alma quien puede ofrecerme, a través de la intuición, la revelación de cuál sería la meta que en esa etapa de mi evolución yo tendría que estar intentando sostener y alcanzar. Pero al estar identificado con las fuerzas de la materia, mi alma solo puede restringir a su propio nivel, ejecutar en su propio nivel la meta evolutiva, pero no encontrar cómo extenderla al nivel del ego y la personalidad. Quiere decir, tender un puente donde aquello que el alma busca ofrecerlo, en esta civilización que está continuamente confirmando su compromiso con el materialismo, es imposible. El Centro Sierra del Cielo se puede visitar, tanto para participar de charlas interactivas coordinadas por Daniel Gagliardo, como también para realizar estadías. Este centro está enclavado en las sierras de Córdoba, específicamente en el paraje denominado Quebrada de Luna, camino a Angamira, a unos 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las charlas se realizan los días miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. Los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la plaza central de Capilla del Monte. El ingreso al campo en ambos días es de 15 a 15:30 horas. Las estadías deben solicitarse con la mayor antelación posible, por WhatsApp o Telegram al número 3548564874 o por mail a ucsim@ucsim.org.ar.
Cabe aclarar que para participar de las estadías, así como de las demás actividades que UCSIM realiza, no se cobran aranceles. Presentamos el quinto audio del programa de hoy, que lleva como título Rescate en conjuntos monádicos por cierre de la ley de karma. Daniel hace hincapié en el uso del término mónada en lugar de espíritu para referirse a la verdadera identidad espiritual del ser, y que el rescate y la evacuación es la selección de conjuntos de mónadas que van a ser llevados a distintos campos de la vida cósmica. Escuchemos juntos la instrucción de Daniel. Entonces, en sentido de rescate y de evacuación, los seres van a ser, como decíamos, agrupados en conjuntos monádicos. ¿Qué significa un conjunto monádico? Mónada es un término que está buscando imponerse, implantarse de un modo cada vez más profundo por su condición vibratoria como término. Porque en realidad el término a utilizar sería espíritu, pero el término espíritu está tan bastardeado, tan mal interpretado, desde el punto de vista llano, liso y llano, de que los espiritistas le llaman al contacto que ejercen contacto con los espíritus desencarnados. Y en realidad el espíritu nunca ingresa a la materia, por lo cual aquello que contactan los espíritus es fuerzas del plano astral, generalmente, y egos que están desencarnados que todavía no disolvieron su cuerpo astral o su cuerpo mental, quiere decir el cuerpo psíquico del cual se sirvieron en la materia. Entonces, el término espíritu está muy bastardeado. Estas energías, a través del canal interno de la vía intuitiva, comenzaron en distintos lugares del planeta, a partir de hace unas décadas para acá, a estimular el uso de la palabra mónada. La vibración de la palabra mónada es como hablar de la verdadera identidad del individuo, que no sería la identidad del ego y la personalidad. La vibración de la palabra mónada revela la identidad profunda de la conciencia espiritual del ser. Entonces, el rescate y la evacuación es la selección de conjuntos de mónadas que una vez que están agrupados van a ser llevados a distintos campos de la vida cósmica. Entre esos campos de la vida cósmica va a estar el retorno de algunos de esos grupos de mónadas a la superficie de la Tierra, cuando la superficie de la Tierra haya recibido la reimplantación del equilibrio planetario, cuando haya recuperado el equilibrio y la armonía, la superficie de la Tierra. Y no solo esa recuperación de armonía y equilibrio estarían representando seguir con lo que aquí se destruyó, seguir adelante con lo que aquí se dañó, se intoxicó. Seguir aquí, en la superficie de la Tierra, con la recuperación del equilibrio y la armonía planetaria, representaría ya no estar bajo ley de karma, sino que la superficie de la Tierra pasara a ser regida por una ley superior, por la ley de ciclos, porque la humanidad terrestre está cerrando su tránsito, su experiencia evolutiva con la regencia de la ley de karma. Cuando se reinstale el equilibrio planetario, va a responder a la regencia de la ley evolutiva superior o la ley de ciclos. Entonces, las conciencias que vayan a habitar la futura superficie planetaria van a tener posibilidades evolutivas que hoy no se pueden directamente ensayar por la condición inestable del planeta. Editorial Luz del Valle pone a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo. Estos están destinados a ofrecer un armonizante acompañamiento a aquellos seres que buscan profundizar la actual transición terrestre en comunión con las renovadas energías cósmicas que hoy conducen nuestro planeta hacia la ley evolutiva superior. Te invitamos a conocer nuestra web. Allí encontrarás todas las formas de adquirir los libros de Daniel Gagliardo, entrando a www.luzdelvalle.com.ar.
La conciencia y el cosmos, Buenos Aires. Una situación no tiene una sola forma y salida para ser superada. Cada coyuntura consta potencialmente de un sinfín de tratamientos a concretar, acordes al estado de conciencia de quienes participan de ella, de quienes la conforman. Aquel que se está confirmando apto para estar en el mundo sin pertenecerle, tiene que atender cualquier situación acorde a esa nueva sintonía que está profundizando, a la cual dice adherir. Solo aquel que es capaz de ofrecer la otra mejilla al mundo estará señalando que el mundo no cuenta con él entre sus pertenencias. Esta reflexión es del cuaderno número 2, Pruebas, que nos acompañó en el programa de hoy. Pertenece a la colección Cuadernos La Luz del Peregrino de Daniel Gagliardo. Te contamos las redes donde podés encontrarnos. En Facebook, Conciencia UXIM. En Instagram y en YouTube, @La Conciencia y el Cosmos. También podés contactarnos en Facebook o en Instagram ingresando a la cuenta de UXIM Buenos Aires o por WhatsApp o Telegram al 011 3264 3601. Bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado hoy y nos despedimos hasta el próximo programa de La Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno.